Vamos a tomar lectura de la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. No se le olvide la agüita. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Bueno, les saludo a todos en el nombre de Jesús. Qué bendición estar aquí en esta hora. Saludo al hermano Armando, su familia, al hermano Osvaldo, al hermano Oscar. Agradezco a la directiva por la invitación en esta hora, de verdad que me siento muy complacido. Y bueno, también el apoyo que ha brindado la directiva de jóvenes de la central a los eventos distritales. Tuvimos un campamento a principio de año y también el congreso. En estos días hubo un congreso y algunos estuvieron, qué bendición. Bueno, esperamos seguir trabajando y sirviendo al Señor. Como decía el hermano, estamos ahí colaborando en el comité de jóvenes distrital. Y bueno, estamos ahí en el municipio de Tona, Santander, municipio cercano. Cuando usted esté cansado del calor de Bucaramanga, puede irse a Tona. Yo digo que Tona, en cierta broma lo digo, pero digo que Tona tiene el clima de la Nueva Jerusalén, clima agradable. Bueno, de noche sí hay que arroparse un poquito, pero es un clima muy agradable, nos sentimos muy contentos. Tenemos ahí 3 años. El Señor nos ha regalado en ese tiempo 8 bautismos en el nombre de Jesús. Y bueno, este año el Señor nos ha regalado un derramamiento especial del Espíritu Santo. Casi más de la mitad de los hermanos no habían sido llenos del Espíritu Santo, y este año creo que ya todos han hablado en lenguas por primera vez. Y hay un grupo de jóvenes muy bonito, un grupo de adolescentes. Bueno, allá el culto de jóvenes es en la tarde, porque siempre para desplazarse después para las veredas es un poco lejano. Entonces, el culto de jóvenes allá a las 3 de la tarde. Ya reunimos a veces 14, 15, 16 adolescentes. Son puros adolescentes que reunimos. Algunos ya están sirviendo al Señor, otros están tomando clases bautismales, algunos otros están interesados. Así que les pido mucho la oración por el municipio de Tona, hermanos. Les pido la oración y estamos ahí trabajando fuerte en evangelismo, que el Señor nos regale almas. Y como decía el hermano Rafael, pues aquí tengo muy buenos recuerdos de la central. Me congregué por 3 años y bueno, fui formado y tuve experiencias muy bonitas con el Señor. Recuerdo aquí, hermanos, que Dios sabe que oro por ellos y los tengo en una gran estima. El hermano Carlos Araúz. Recuerdo esas clases de adolescentes allá arriba en el 4º piso que se manifestaba la presencia de Dios, y tengo enseñanzas todavía que las tengo en la mente por ahí, porque esa semilla es palabra de vida eterna. Así que, hermano, qué bendición, amigos, recuerdos. Así que me siento en casa. Me siento en casa, qué bendición, hermanos. Claro, con temor y temblor, ¿no? Con temor y temblor. Cuando me llamó el hermano Rafael, de una vez me puso a orar, a clamar, a pedir la provisión del cielo. Pero aquí estamos por la gracia del Señor. Primera a los Corintios, capítulo 12, el versículo 4 al versículo 12. El tema para esta noche es descubriendo mi llamado. Es el tema que me han asignado y que procuramos desarrollar con la ayuda del Señor. Dice, vamos a leer de forma alternada. Primero a los Corintios 12, del 4 al 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todos, el 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pueden tomar asiento dando una alabanza al Señor. Bueno, es importante conocer el llamado y el don que
hemos recibido de parte de Dios. Estoy convencido que cada uno de nosotros tenemos dones, habilidades que nos ha dado el Espíritu Santo, pero también el llamado, porque el llamado y el don van íntimamente relacionados. Así que cuando hablamos de descubrir el llamado, habrá que hablar de descubrir también el don que hemos recibido. Y quisiera enseñar 3 puntos básicos, 3 principios en los cuales se reparten y se operan los dones. El primer principio es que los dones se entregan y el llamamiento se entrega en el contexto del cuerpo de Cristo. Es el primer principio básico que hay que entender, pensando en el beneficio del cuerpo de Cristo, teniendo en cuenta que somos miembros de ese cuerpo y que tenemos funciones que cumplir. Lo que pasa es que la iglesia en Corinto se estableció, la central de Corinto se estableció en el año 51 aproximadamente, la estableció el apóstol Pablo. Usted puede leer en Hechos capítulo 18. Y Pablo duró aproximadamente 2 años predicando en Corinto. Pablo fue el Larsen de la central de Corinto, pero después le recibió Apolos. Pablo llama para que Apolos continúe, y también después de que Apolos ejerce su labor, Corinto también tuvo cierta influencia del apóstol Pedro. Algunas familias integrantes de la iglesia en Corinto se convirtieron bajo el ministerio del apóstol Pedro. Así que cuando uno mira la iglesia en Corinto, la trayectoria: primer pastor, Pablo; segundo pastor, Apolos; evangelista invitado a las campañas, Pedro. O sea, puro consistorio. ¿Cierto? Entonces, claro, la central de Corinto. Claro, entonces el que iba a predicar a la central de Corinto iba con temor y temblor. Pero la inmadurez de la iglesia en Corinto revertió lo que Dios permitió que fuera para bendición en algo que causó divisiones, porque era bendición tener como pastor al apóstol Pablo, a Apolos, que era un hombre poderoso en la palabra, el apóstol Pedro, tremendo evangelista. Pero los corintios tenían bastante influencia de la carne, bastantes pensamientos carnales. Así que entonces en la iglesia en Corinto habían paulinos, habían petrinos, habían apolinos, y casi que no hablaban de Cristo. Habían divisiones. Entonces Pablo escribe esta carta para confrontar esa carnalidad, y por eso Pablo denuncia ese eslogan. Es que algunos dicen: nosotros somos de Pablo, el maestro. Otros no, nosotros somos de Apolo, nos gusta el culto fogoso, el tremendo mensaje, el que brinca, el que salta. No, nosotros somos de Pedro, porque Pedro fue el que nos predicó el evangelio. Y Pablo comienza a hablar en la iglesia en Corinto de que son un cuerpo, no son ni petrinos ni paulinos, sino que todos son cristianos. Y Pablo tiene que decir: ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Porque, hermanos, los predicadores somos la gente más humilde, porque el predicador, si no tiene la ayuda del Espíritu Santo, por más que predique bonito, nada ocurre. Pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta, hermano, cierto, hacia el sermón no esté como tan bien desarrollado. Y claro, uno como predicador se esfuerza para desarrollarlo bien, pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta, milagros ocurren. Hermano, esta iglesia ha tenido excelentes pastores, ¿cierto? Ahí uno ve ahí la planilla de pastores. Pero, hermano, qué bueno, gracias a Dios por estos hombres. Pero el que nunca ha cambiado es el Espíritu Santo. Ha estado, está y seguirá estando en la central de Bucaramanga. Contemos con la presencia siempre del Espíritu Santo en los cultos. Demos una alabanza al Señor en esta hora. Él no cambia. A Jesucristo no lo trasladan. A los hombres sí. Así que Pablo empieza a hablar de la iglesia en el pasaje que leímos como un cuerpo con diversidad de miembros, un cuerpo que ha recibido dones, ministerios, pero que es un solo cuerpo. Ningún miembro del cuerpo es autosuficiente, ninguno. Y Pablo lo reduce a nada, dice: nadie es nada aquí, porque Jesucristo es la cabeza de este cuerpo, es el sustentador de este cuerpo. Sin cabeza el cuerpo no funciona. Por más que tenga buenas manos, buenos pies, no funciona. Cristo es la cabeza, pero la cabeza ama el cuerpo.
y piensa en el cuerpo. Así que Cristo ha repartido dones espirituales a la iglesia. Así que la analogía del cuerpo es usada por el apóstol con el fin de hablar de la importancia, hermano, presta atención, de la unidad orgánica que debe tener la iglesia y su armonía. La unidad orgánica en la iglesia es fundamental, es importantísima. Así que qué bueno tener dones, llamamientos, pero aquí ninguno se puede jactar, porque los dones no son para usufructo personal. El árbol de naranjas no da naranjas para sí mismo, ¿cierto? El árbol de naranjas da naranjas para otros. Y los que hemos recibido dones del Espíritu Santo no son para jactarnos, sino son para beneficio del cuerpo de Cristo, para que la obra avance. Si alguien ha recibido un llamamiento para evangelizar, es para ganar almas para Cristo, para que la gloria se la lleve Él. Si alguien traza la palabra y enseña a la iglesia, es para que la gloria se la lleve Cristo, para que en todo y en todos Cristo sea glorificado, hermanos. Por eso Pablo dice: hacerlo todo para la gloria de Dios. Hermano, todo. Esta noche estamos en un culto para la gloria del Señor. ¿Cuántos dan alabanza a Él en esta hora? La gloria sea para el Señor. Así que, hermano, el primer principio es ese. Hermano joven, no es para usted sacar pecho: es que yo predico mejor. Hermano Rafael, póngame, porque yo cada vez que predico el altar se llena. Eso es inmadurez espiritual. Hermano, es que yo cada vez que predico se siente. Eso se nota carnal, ¿cierto? Cuando una persona empieza a sacar pecho. Uy, hermano, es que yo evangelizo, hizo las almas rapidito. Una vez alguien dijo: denme 15 minutos con un hombre y yo lo hago convertir al evangelio. Eso es arrogancia, confianza en sí mismo. Pero, hermano, esta iglesia funciona por la gracia del Espíritu Santo. Así que aquí nadie es autosuficiente. Así que aquí no hay lugar para los mutiladores del cuerpo. El que usa un don, una habilidad del Espíritu Santo para dividir la iglesia, para mutilar el cuerpo, está fuera de línea. Porque antes los que tenemos dones es para unir el cuerpo. Amén. Ese que anda buscando por ahí un garajito, ¿cierto? No, que aquí también se siente lo mismo, ¿cierto? No, que porque aquí pasa lo uno, aquí pasa lo otro. No, hermano. Puede ser que en el cuerpo hayan problemas, porque claro, se pueden presentar defectos, pero los dones son para bendecir el cuerpo de Cristo, no para destruirlo, no para amputarlo, no para desligarlo, hermano. Y esta iglesia, yo sé inclusive de una división que ocurrió doctrinal hace mucho tiempo, y quizás algunos se fueron, ojalá regresaran, pero esta iglesia ha permanecido, porque esta iglesia es el cuerpo de Cristo, hermano. Y el cuerpo de Cristo se mantiene unido porque la cabeza le fortalece. Bríndeles aplauso al Rey en esta hora. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Segundo principio: Jesucristo reparte los dones según su soberana voluntad, según su beneplácito. Así que leemos en el versículo 11 que leímos, dice que el Espíritu reparte cada uno en particular como Él quiere. Y en el versículo 18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Así que Pablo advierte la tendencia que tienen los idólatras, porque usted lee el pasaje que leímos, usted se va a dar cuenta que dice que el Señor es el mismo, el Espíritu es el mismo, Dios es el mismo. Porque la creencia idolátrica era que para cada milagro o para cada manifestación, entre comillas, sobrenatural, había un santo, o había un semidios, o había un Dios. Y aquí Pablo muestra que esa creencia es errónea. Aunque hay diversidad de dones, aunque Pablo enseñando con esa maestría, con esa habilidad, aunque Pedro predicando el evangelio, aunque Apolos predicando poderosamente la palabra de Dios, hay un solo Dios y su nombre es Jesucristo, hermano. No hay dos, no hay tres, hay uno. ¿Y cómo es el nombre de aquel? Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. No hay más, iglesia del Señor. Así que nosotros debemos vivir en comunión, en unidad. No hay un santo para cada milagro, no. Es Dios el que lo hace todo y según Él mismo. Hermano, como Él quiere, como Él quiere. Claro, cuando uno lee la lista de los dones, uno dice: yo quisiera tener ese don de sanidad. Yo creo que aquí a alguno le ha pasado, ¿cierto? Uy, hermano, no imponer manos y que se sanen los enfermos.
Y de pronto nos falta el que ayune: Señor, regálame el don de sanidad, ¿cierto? Uy, el don de hacer milagros. Que uno diga: lluvia, detente, y que se detenga la lluvia. Tremendo, ¿cierto? Tremendo esos dones. Pero la Biblia dice: Él los dio como Él quiere, según el puro afecto de su voluntad. Es la forma en que Él actúa, según su beneplácito, no solo en la salvación, sino en el repartimiento de los dones. Y mire cómo Pablo en Efesios, si me ayudan a proyectar Efesios capítulo 4 versículo 7, mire cómo el apóstol Pablo empieza a profundizar en el tema. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El apóstol Pablo toma prestado el Salmo 68 y lo expone aquí. El Salmo 68 era un cántico de victoria cuando David logra conquistar Jerusalén, y dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Porque en aquella ocasión era para llevar, para transportar el arca del pacto al monte Sión. Así que era una alegría muy grande para el pueblo de Israel celebrando la conquista de Jerusalén. Pero vemos que el cumplimiento mesiánico del Salmo 68 se cumple perfectamente en Cristo, porque en el monte Calvario se gestó una victoria más grande que en el monte Sión. En el monte Calvario el Cordero de Dios pagó el pecado de todos nosotros. Y cuando Jesucristo resucita y asciende, Él tomó la que nos tenía cautiva. La muerte nos tenía cautiva, nos tenía cautivados, nos tenía secuestrados, nos tenía prisioneros. Pero Él tomó cautiva la cautividad, subiendo a lo alto, porque Jesucristo ascendió. ¿Quién fue el que ascendió sino aquel que descendió? ¿Cierto? El único que ascendió al cielo, dice la Biblia. No hay una supuesta asunción de María, no lo dice la palabra de Dios, pero Jesucristo ascendió a lo alto y se llevó la cautividad nuestra. Y cuando llega, entonces dice la Biblia que repartió dones a los hombres. Es decir, Cristo, cuando es glorificado en su ascensión, reparte dones, hermano. Y yo sé que aquí hay predicadores, aquí hay evangelistas, aquí hay misioneros, aquí hay maestros, aquí hay cantantes, aquí hay colaboradores. ¿Por qué? Porque Dios repartió según su soberana voluntad. Hermano, en esta tarde tenemos que estar contentos, porque somos salvos por el Señor. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo y tenemos dones espirituales por la gracia de Dios. ¿No le alegra a usted? Me alegra bastante, ¿cierto? Estamos contentos, hermano, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús y teniendo dones y habilidades del Espíritu para poder servir, hermano. A mí me da mucha alegría eso. ¿Qué tal si le damos un aplauso a Él en esta hora? Jesucristo, sea bendito el nombre de Él en esta hora. Aleluya. Oh, bendito Señor. Así que, hermano, no podemos jactarnos, no podemos, porque es por la obra redentora de Cristo que tenemos inclusive dones espirituales. El pasaje que lee ahorita el hermano, Filipenses 2, ¿cierto? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Señor se despojó a sí mismo, Él nadie lo despojó, Él mismo se despojó. Se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice la Biblia, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero luego recibió un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Es impresionante ver cómo el mundo se desborda a veces por ciertas modas, ¿cierto? Y algunos discuten por temas de política, es este o aquel, ¿cierto? Y algunos se desbordan porque quizás llega la época del mundial y este es el mejor jugador y este quizás es la persona más importante del siglo XXI. No, señores, hay uno que es el más importante de toda la historia de la humanidad. Y amigos y hermanos, les tengo noticias. Está aquí en esta noche, está aquí en espíritu, está aquí complacido, está aquí agradado, porque le estamos rindiendo culto. Démosle fuerte ese aplauso, hermano, en espíritu y en verdad.
se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se brinden aplausos, se doblen rodillas, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Hermano, y por eso dice la Biblia ahí en Efesios, y Él mismo constituyó. Hermano, estamos siendo constituidos, pero me impresiona esa expresión, constituyó, porque si usted lee Romanos 3, dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. O sea, Romanos 3 muestra el lado de la condenación, destituidos de la gloria de Dios. Pero Efesios 4 dice ahora, y Él mismo constituyó. ¿Y cómo es posible que antes, que los que estaban destituidos, ahora son constituidos? Es por la infinita gracia de Él. Él mismo constituyó. Aquí lo mostraron, unos apóstoles, otros profetas, otros pastores, evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos. Hermano, porque los dones se reparten para beneficio del cuerpo de Cristo, hermano. Así que Cristo toma gloria de todo ese proceso. Toma pecadores destituidos y los constituye en santos. Porque, hermano, el día que nacimos de nuevo por la palabra de Dios, ese día ocurrió un milagro maravilloso. Yo tuve un maestro que una vez se le corrió una locura y cogió un matachito de plastilina. Éramos niños. Y entonces, hagan un matachito de plastilina a todos los niños, y todos lo hicimos. Y entonces dijo, ahora soplen sobre el matachito para que cobre vida. Y nos miramos los muchachos, está como, está loco. Pero claro, como uno veía ese matachito, bueno, ¿qué tal que de pronto uno sople, cierto? Y yo tomé mi mejor respiro. ¡Pum! Se cayó el matachito. No cobró vida. Y ninguno cobró vida. Y entonces el maestro dijo, ese es porque el soplo de ustedes no sirve para nada. Pero hay uno que sopla y sopla vida. Escuchamos el evangelio y el Espíritu Santo sopló vida. Y aquí está esta iglesia, no por el hermano Larsen, no, es que Jesucristo trajo al hermano Larsen. Oiga, hermano, ¿qué tal si le damos un aplauso al Espíritu Santo? En verdad, el soplo del Espíritu produce vida. Por eso dice la Biblia, y Él mismo os dio vida a vosotros, estando muertos en delitos y pecados. Hemos sido resucitados con Cristo. Hermano, qué maravilloso poder servir al Señor. Qué maravilloso estar en la iglesia del Señor. Y por eso Pablo tiene que decir, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Sea Jesucristo bendito por los siglos de los siglos, hermano. Este culto es de Él. Él es el propietario. Él es la fuente de este culto. Este culto es por Él. Él es la razón de nuestra reunión esta tarde. Y este culto es para Él, para que Él se lleve la gloria. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Qué maravilloso estar en el pueblo del Señor. Así que el apóstol empieza a explicar eso. Están en el cuerpo y lo han recibido según la voluntad de Dios. Y luego explica los dones. Menciona ahí los 9 dones que aparecen allí. El hermano Bernard en su libro divide esos dones en conocer sobrenaturalmente, don de sabiduría, ciencia y discernimiento, el don de hablar sobrenaturalmente, el don de lenguas, interpretación de lenguas y profecía, y los dones de acción sobrenatural, milagros, sanidad y fe. Aunque no es el propósito esta noche explicarlos, nos tomaría mucho tiempo, pero hermano, Dios repartió en diversidad de dones. Así que el apóstol, después de que explaya y presenta esa lista de dones, presenta en 1 Corintios 13 el don más sublime. Y usted lo ha leído, ¿cierto? Entonces dice, si yo hablase en lenguas, si yo hablo en lenguas hasta lavando loza, si yo hablo en lenguas hasta cuando recogen la ofrenda, si yo hablo en lenguas cuando apenas están arrancando el culto, y no tengo amor,
nada soy. Y si me he hecho tremendos mensajes poderosos y la gente se arrepiente, se convierte, habla en nuevas lenguas y no tengo amor, o sea que el índice de espiritualidad no es aquello que nosotros pensamos, sino es la capacidad de amar. Por eso Pablo dice: de ustedes escojan los dones y oren al Señor y procurar los mejores dones, aunque sabemos que Él los reparte según su voluntad. Pero dice: yo os muestro un camino aún más excelente. Hermano, y puede ser que usted ore por los enfermos y se mueran. Hermano, es que tiene una gripita y le dio un catarro después de que oré. Hermano, estaba a punto y se murió. Suele pasar. A mí me pasó una vez fui a orar por una hermana. Claro, ya estaba enferma terminal. Y me dijo el hermano Gerardo: usted como que bueno para eso, ¿no? Yo era asistente del hermano Gerardo en el poblado. Oiga, y oramos y se murió. Y para alguien decir: hermano, yo oro por milagros, y ocurre es lo contrario. Oro para presentarlo de examen en la universidad y me va a veces no tan bien. Pero si usted tiene amor en su vida, es el don más maravilloso. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y luego pues obviamente en el capítulo 14 presenta la profecía, que es el de los 9 quizás el más importante, porque Pablo dice: yo quisiera que todos ustedes profetizaran. Pablo, ¿y qué es profetizar? Profetizar es hablar del futuro. Una ocasión me decía una señora: es que pastor, en mi iglesia sí profetizamos. Se para la profetiza y dice: fulano va a ser sanado, usted va a tener carro nuevo, usted échele el 456 a la de Santander, usted se va a casar con tal. Créame, sí. Sí, ahora han cogido la profecía para eso. Pero ¿qué dice la Biblia de la profecía? Primera de Corintios capítulo 14 verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Si está por ahí, el 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para, primero ¿qué? Edificación, o sea, fortalecimiento doctrinal, alguien que enseña la doctrina. ¿Sí? Hermano, aquí todos los domingos hay profecía. Hay profecía, se enseña la palabra de Dios para edificación. Segundo, para exhortación. Uy, hermano, sacar la correa y repartir juguete. ¿Qué es exhortar? Es animar, alentar, ¿sí? Y también para consolación. Uy, hermano, yo pensé que la profecía en el Nuevo Testamento es aquel que se para y empieza a dar vueltas y estoy viendo visiones. No, aquí está, hermano. Aquí en esta iglesia hay profecía. Y hay verdadera profecía, porque se predica la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando se predica la palabra surte efecto en los corazones. Bríndeles aplauso al Rey de la Gloria en esta hora. Aleluya. En Romanos hay otra lista, porque yo quisiera que los jóvenes de pronto luego se busquen en la lista de Corintios o en la lista de Romanos. Romanos capítulo 12, el versículo 3 dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. Hermano, la central siempre se ha caracterizado por tener buenos predicadores, ¿sí o no? Y yo sé que aquí los pastores tienen un listado de predicadores. Yo a veces me conecto por ahí, porque como el culto allá a las 3 de la tarde, el de jóvenes, a veces me conecto al culto de jóvenes aquí, hermano, y excelentes enseñanzas. Y inclusive hombres y mujeres también, muy buenas enseñanzas. En serio, hermano, porque el ministerio y el don de la profecía está vigente en la iglesia. Amén. También dice la Biblia, el versículo 7: o si de servicio en servir. Hermano, yo quizás no sé predicar, pero como alguien decía por ahí, yo lo que sé es hacer caso, ¿sí? Y siempre en un comité, bueno, hermano, ¿qué hay que hacer? Es así, ya, la mueve, ¿sí?
¿Qué hay que hacer? Hay que aquí limpiar, vengo y limpio. ¿Qué hay que hacer? Este mandado. Hermano, quizás no parece un don tan sobrenatural como el don de milagros, el don de interpretación de lenguas, pero es un don muy importante también, iglesia del Señor. Y yo sé que aquí en la iglesia hay hermano, ¿qué hay que para hacer? ¿Cierto? Algunos hasta en forma militar. Pastor, ¿qué hay que hacer? Tal cosa, listo, hermano. ¿Qué hay que la atienda? Listo. Porque, hermano, es un don también. Está en la palabra de Dios. Quizás no huele tan a Espíritu Santo como tan sobrenatural, pero sí lo es, hermano. El don de servicio. Y ojalá que los jóvenes que tengan, hermano, ese don lo puedan desarrollar. Y la iglesia también. Hay personas que se ganan al Señor a través de ese don de servicio. Ahorita que mostraban el listado del hermano Angarita, me acordé que hace mucho tiempo el hermano vino y dio un taller para Instituto Bíblico. Y dijo, hermano, mire, allá en la obra misionera, para uno invitar a una familia, vamos al culto. No, es que no he barrido. Toca coger la escobita y ayudarle a barrer. Eso lo contó el hermano Agarita, yo recuerdo hace mucho tiempo. No, es que falta trapear. Bueno, échele agua y venga, trapeamos. No es que el niño se poposeó, hay que cambiar el pañal. En serio, hermano, él lo contaba. Ese don de servicio. Porque creemos que el que gana alma es solamente el que predica. No, hay muchas personas, inclusive yo sé que algunos que están aquí es porque vio ese don de amor y de servicio. Oiga, esa gente sí es servicial. Amén. Y hermano, es bueno que cuando ustedes vean que alguien entra aquí a la iglesia, recíbanlo bien, atiéndanlo bien, que se sienta como en casa y diga, oiga, eso es tan bonito, esto es tan maravilloso. Y puede ser que usted no ore y el cielo se detenga. Puede ser que usted no sea de los que ore y haga llover, pero con su correcta actitud puede ganar almas para el Señor, hermano. Y que Jesucristo sea glorificado, que se manifieste el don de servicio en la iglesia, hermano. Aleluya. El que enseña en la enseñanza. Yo tengo un recuerdo porque yo asistí 2 ciclos aquí en la central. Mamá asistió cuando yo era pequeño y yo a veces era lloroncito, aquí me confieso un poco. Y yo recuerdo, tengo un leve recuerdo de la hermana Margot intentándome entrar a la clase. Sí, porque hermano, para ser maestro hay que ser paciente, ¿sí o no? Algunos son corderitos, otros son cabritos, ¿cierto? Algunos hay que orar, otros hay que empezar a echar fuera demonios, ¿cierto? No, hermano, créame que a veces de pronto llega un niño con problemas en la casa y llega a expresar lo que tiene en la clase, ¿cierto? Y el maestro con sabiduría lo puede alinear en el propósito de Dios. El que enseña en la enseñanza, hermanos maestros, amen esa clase que les ha correspondido, háganlo lo mejor que puedan, hermano, porque ustedes están formando una generación que se levantará y tomará el legado, hermano. Aún hasta yo he escuchado personas, inclusive cuando han hecho debates de tema político, he escuchado que dicen algo que hay que admirarle a ciertas iglesias evangélicas. Y yo no les digo, esa es la iglesia pentecostal, están hablando de la pentecostal. Es ese ministerio que tienen con los niños, cómo se esfuerzan por la clase. Y la maestra hace un trabajo manual y prepara una cartulina o prepara algo para llamar la atención del niño. Porque hermano, muchos de nosotros somos fruto de la escuela dominical, ¿cierto? Quizás hace mucho tiempo no eran tantas herramientas multimedia, tecnología como ahora, pero uno veía el amor que le imprimía el maestro de la clase, hermano. Y como dijo una vez el hermano Álvaro Torres en un congreso de escuela dominical, si tú vas a enseñar, se te puede quedar todo, pero que no se te quede el corazón. Enseña con el corazón. Maestro de escuela dominical, enseña con el alma y con pasión, que Dios te va a respaldar y te va a dar mucho fruto en el nombre de Jesús. Bendito el nombre glorioso del Señor. Una alabanza para el Rey en esta hora. Aleluya. El que exhorta en la exhortación, ya lo hablamos, ¿cierto? El que reparte con liberalidad. Hermano, está el don de dar ofrenda. Sí, ahí está. El que reparte con liberalidad. No para decir, yo sí he hecho más plata que el otro. No, no, no. Pero repartir con liberalidad. Porque hermano, Dios nos bendice para hacer bendición. El que preside con solicitud, ese don de liderazgo, ¿cierto? De dirigir un comité, de hacer proyectos, de hacer actividades. Hermano, yo no sabía que estaba ese don en la Biblia. Claro, está allí también. Aún el de obra social, el que hace misericordia con alegría.
Pero Pablo siempre que habla de los dones, tiene que meter el don máximo. ¿Y cuál es? Por eso sigue diciendo: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Hermano, qué lista de dones tan hermoso, ¿cierto? Usted puede buscarse allí. Y el tercer principio es que los dones y llamados operan según necesidades puntuales. Según necesidades puntuales. Una vez le escuché al hermano Eliseo Duarte que decía: Dios da la gracia según la ocasión y la necesidad. Yo estaba en el poblado un día, me entregaron la clase de adolescentes. Señor, yo creo que no tengo esa habilidad, hermano, y por eso el tema de esta noche, descubriendo los dones, ¿cierto? Hermano, y empecé a darme cuenta que me seguía en la corriente. Y yo no tengo habilidad para, casi a veces ni me lidero a mí mismo, y empecé a darme cuenta que sí. Y empecé a liderar a adolescentes, y empezó a subir la asistencia en la clase. Hacíamos actividades, enseñamos la palabra de forma didáctica, pedagógica, hermano, y créame, hasta que no me pusieron, no me di cuenta. Uy, hermano, me pusieron la clase de 9 a 10 y yo quería la de 5 a 6. No, pues aprovecha. Puede ser que Dios te va a mostrar un don que tienes. Hermano, yo quería ser presidente de jóvenes y me pusieron en el comité de lavar ollas y platos. Bueno, puede ser que algo Dios te va a enseñar ahí. ¿Me hago entender, iglesia del Señor? José tuvo un par de sueños y se los contó a los hermanos y hablaron mal de él. De pronto quizás no fue tan correcto decirlo en su momento, pero dice la Biblia que José fue a la cárcel y estando en tremenda necesidad, tremenda situación, hermano, siendo un muchacho, estaban ahí el copero y el panadero del rey. Y cuando ellos tuvieron un sueño, él descubrió su don, que podía interpretar sueños. Y le interpretó el sueño a los dos. Y dice la Biblia que el copero salió libre. Y dice la Biblia que José le dijo: oiga, pero copero, téngame en cuenta cuando usted esté allá en su reino. Téngame en cuenta, mire. Porque José cometió ese error de querer escalar a través de influencias y de palancas humanas. Ese fue un error que cometió José. Téngame en cuenta. Pero si usted lee un versículo ahí terminando ese capítulo, dice la Biblia que el copero se olvidó de José. Dios le borró al copero de la memoria a José, porque no era la forma correcta. ¿Me hago entender? Hay gente que le gusta limpiar chaquetas, estar buscando palancas humanas. No, es que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Sí, pero nosotros decimos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta iglesia tiene varios administradores, pero un solo dueño. Pégatele al dueño y verás que Dios te va a poner donde Él quiera. Un aplauso al Señor en esta hora, iglesia. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Faraón tuvo tremenda pesadilla, porque fue una pesadilla. Y entonces dice la Biblia que el copero se acordó del muchachito que interpretaba sueños y lo mandó a llamar. Y pasó de ser un presidiario a ser uno de los altos gobernantes. Amén. Porque, hermano, Dios va a usar nuestros dones, no cuando nosotros queramos, no como queramos, ni donde queramos, no, sino cuando Él quiera, donde Él quiera, como Él quiera, para lo que Él quiera, hermano. ¿Me hago entender? Jonás, ve a Nínive. No, señora, ya no, es que no te estoy preguntando, Jonás. Es que vas a ir porque yo quiero que vayas. Pues no, y se fue para otro lugar y pagó el pasaje. Porque cuando Jonás iba para donde él quería, pagó el pasaje. Y el Señor levantó tremenda tempestad. Es que usted aquí no tiene que decidir, porque el coro dice: no lo que quiera hacer, ¿cierto? Ni donde quiera ir. Pues ¿quién soy yo que deba decidir? Jonás, ¿qué estás haciendo? No voy para allá, no. Y hermano, y cuando Dios le cambió el rumbo a Jonás, no tuvo que pagar tiquete de nada. Lo mandó en VIP, en Copetrán de 2 pisos.
Lo mandó en un Lufthansa marítimo, tremendo crucero por todo el Mediterráneo, y lo escupió a donde tenía que llegar Jonás. Porque, hermano, no es donde nosotros queramos, sino es donde Él quiera. Yo estudiaba ingeniería, y créame, yo tenía un proyecto en los cultos misioneros, y el proyecto era que cuando era culto misionero, nosotros siempre con el grupito de jóvenes salíamos a comer hamburguesa. Creo que es costumbre, ¿cierto? Y bueno, está bien, pero yo a veces, cuando era culto misionero, decía: no, voy a hacer un voto al Señor, lo de la hamburguesa a la ofrenda misionera. Pero un culto de martes, culto misionero, creo que también era semestral, ese día, hermano, y uno estudiante, la UI, cierto, a veces no hay ni pa el tinto. Y yo llegué, bajamos caminando desde la UI, llegamos aquí, y ese día yo dije: Señor, me da pena contigo, ni la hamburguesa, ni la empanada, ni la menta helada colombina, nada. Y entonces un pastor contó la historia. Una vez alguien dijo: hoy no tengo ofrenda, pero pongan la canastica, que yo hoy voy a hacer la ofrenda misionera. Y eso tocó mi corazón. Yo era un muchacho, tenía 18 años, tercer semestre de ingeniería, y yo vine aquí al altar, recuerdo bien, aquí en estas graditas, me arrodillé y no sabía lo que Dios iba a hacer. Créame, no estaba fabricado en mi mente. Yo quería ser ingeniero de petróleos, el mejor. Quería sacar a mamá de trabajar y vivir una vida, sí, abundante en economía. Pero esa noche Dios me marcó de una forma especial. No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir. Tus dones no son tuyos, son del Señor. Pónganse de pie en esta noche, iglesia del Señor. Me emociona pensar en aquella noche. Era un muchacho y no me imaginaba lo que Dios iba a hacer conmigo. Pienso que el Señor como que descendió de su trono y vino y puso un sello en mi corazón. Me cambió los sueños, me cambió la ruta. Me dijo: tienes que ir allá, tienes que ir allá. Y yo estoy convencido, hermano, créame, que Dios sigue cambiando sueños. Hay un joven aquí que quiere servir al Señor. Hay una señorita aquí que debe entender que no es donde quiera ni como quiera. Y creo que Dios puede cambiar sueños, puede cambiar rutas, puede hacer tempestades para que tengas que llegar donde debas llegar y donde Dios te quiera llegar. Un título universitario, algo bonito, hermano, créame que sí. Pero servir al Señor es la honra más grande. Yo me siento feliz. Ahorita está en crisis la industria, pero cuando no estaba en crisis, yo llegué a Tona: pero Wilmar, tú estás como loco, ¿qué estás haciendo? No. Yo sé lo que estoy haciendo. Dios me llamó a algo, hermano, y nunca me ha faltado nada. Nunca. El Señor, lo que pasa es que el Señor hace una pensión con uno y le hace ahorros a uno, y al final en el reino de los cielos le entregará a uno lo que a uno le corresponde. Yo creo que Dios puede llamar a alguien, inclusive en esta noche, para algo que ni se imagina. Solamente falta que alguien se disponga. Y yo quiero preguntarle a esta hermosa juventud, hermanos, aún ancianos también, Dios puede cambiar proyectos aún. Si no, pregúntenle a Abraham, 75 años. Alguien que quiera estar dispuesto a servir al Señor, que levante su mano. Levante su mano, alguien que quiera estar dispuesto. Algún joven, hermano, yo quiero pedir el favor en esta noche. ¿Por qué no vienes al altar por un momento? Ven aquí al altar. Ven corriendo aquí al altar. Señor, yo soy muy joven, soy adolescente, no creo tener mucho para servirte. No importa, Dios puede derramar dones espirituales en esta noche. Yo era un muchacho adolescente de 18 años. Ese día le dije al Señor: mi ofrenda esta noche soy yo.
Y creo que esta noche alguien más se puede ofrendar también. Quizás pueda pasar alguien que tenga un proyecto de vida definido. Dios te lo puede cambiar en esta hora. Escuché el testimonio de un muchacho en Barranquilla. Me dijo: Wilmar, yo quería servir al Señor, pero ya tenía 2 maestrías y mi propósito era ser el mejor ingeniero de sistemas. Y una vez fue un predicador de Santander y dijo una palabra que tocó mi corazón. Y dijo: qué bueno, la gente que trabaja para el gobierno está bien, pero Dios está llamando a alguien que quiere trabajar en el gobierno y ya muchas veces le ha dicho que no es su proyecto allá. Y le digo a ese joven que es mejor servirle a Dios que al gobierno. Se le cantó la tabla ese día a Dios directo. Y yo al siguiente día hablé con mi esposa. Me decía: hermano, íbamos a ponernos en las manos del Señor. Estoy seguro que Dios sigue llamando. Hermano, esta iglesia se ha caracterizado por que se levanten jóvenes que han sido luz a otros. Han habido generaciones maravillosas y las va a seguir habiendo. Nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte. Cántelo. Mi anhelo es postrarme, suavecito, ante ti por siempre. Viviré apasionado, de tu gloria enamorado. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Nada apagará mi fuego, mis ganas de adorar. Oh, me aprendizar a la magia, aquí estás. Oh, la me aprendizar a la magia, aquí estás. Viviré Esta noche, esta bendita noche, Dios puede llamar a alguien de una forma especial. Otra vez, nada apagará, nada apagará. Hermano, el fuego del don de Dios no se puede apagar. En esta hora Dios puede llamar a jóvenes. Dios puede llamar al ministerio. Esa noche yo me arrodillé aquí y vino aquí el Señor. Mi anhelo es postrar ante ti. El Señor me puso un sello poderoso. Cambió mi proyecto de vida. Hermano, levante su mano conmigo. Hándeme una ofrenda, cantemos ese coro. Hándeme una ofrenda. Dios está haciendo aquí ofrendas. La ofrenda no exige, la ofrenda no demanda nada. La ofrenda nada más se da. Dígale: Señor, en esta noche yo soy la ofrenda. En esta noche yo soy la ofrenda. Quiero que tú hagas con mi vida lo que tú quieras. Lo que tú quieras, Señor, lo que tú quieras. Oh, Señor Jesús, haz de mí una ofrenda. Haz de mí una ofrenda de amor. Si tú lo quieres, cámbiame el proyecto de vida, Señor. Dios cambia proyectos de vida.